Muy bien, muy buenas tardes a todos. Gracias por la paciencia y el ánimo de querer escuchar la palabra de Dios. Le agradecemos la disposición y quiero leer con ustedes un trozo de la escritura que es de un libro que me gusta mucho, se llama Isaías. Y el libro de Isaías lo vamos a conectar con otra sección del Nuevo Testamento, pero el libro de Isaías quiero que sepan que es un libro que hace no tantos años en la historia de la iglesia se ha tenido la idea de que tiene varios autores. ¿Por qué se tiene la idea de que tiene varios autores? Incluso el mismo nombre del libro es de un hombre, y esta misma persona debería ser el autor del libro. Y la razón, que la encuentro una razón mala, pero la razón que se da es que cuando uno lee el libro de Isaías se da cuenta que del capítulo 1 al 39 se habla de un tema histórico, donde Isaías es parte de los acontecimientos y habla acerca de los reyes de su época. Luego, desde el capítulo 40 hasta el 55 aproximadamente, se habla acerca del sufrimiento y del juicio y de la esclavitud que el pueblo viviría. Es súper curioso porque en los primeros capítulos se anuncia una condenación, pero desde el del 40 se anuncia como que la condenación ya vino. Y desde el 55 se habla acerca de liberación, de la promesa futura de no solo ser liberados del exilio, sino del pecado que nos asedia y que estamos en el mundo. Y en ese sentido algunos dicen, del capítulo 1 al 39 fue escrito en la época de Isaías, después se agregó una sección desde el 40 para los exiliados, y desde el 55 se agregó una sección para los que volverían del exilio, para que aprovecharan la salvación que Dios les daba, pero para que también añoraran la salvación futura que vendría si Dios viniera a reinar. Yo creo que esa idea es mala, y es más que nada mirar en menos que la palabra de Dios, siendo escrita en un solo momento, la historia sirve para todas las edades, y en algunos casos de una manera mucho más particular, pero quiero que por eso veamos un trozo en el capítulo 64, y quiero que tengan este pensamiento, que son unos capítulos que están tan impregnados de una gloria de un pueblo redimido, pero que espera una redención final, que si tú, estimado, sientes el deseo de querer escuchar la palabra de Dios en busca de salvación y te preguntas, ¿qué es esta salvación que Dios ofrece y por qué tantos la han querido recibir y tantos hablan bien de ella? Quiero que veas y que entiendas cómo sería el contexto de un pueblo abandonado y un pueblo añorando a su Dios. Leamos en el capítulo 64 del libro de Isaías, y dice así la palabra de Dios. Oh, si rompiesen los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando, haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Imaginen el contexto de si esa interpretación del principio que algunos tienen fuera correcta. Imagínense el pueblo abandonado, el pueblo lejos de Dios, añorando un Dios que incluso dicen, si rompiesen los cielos. Otras traducciones dicen, si abrieres los cielos y descendieras, si ojalá Dios descendiera a este mundo, y el resultado de este Dios viniendo al mundo, al principio se ve catastrófico, se ve como una gloria que ingresa a un mundo que es ajeno de esta gloria, porque este mundo está lleno de pecado, cubierto de la lejanía de Dios. Sin embargo, el autor no deja de sorprenderse y dice, ¿quién había escuchado de un Dios como tú, que obra o que hiciese por aquel que en él espera? Estimado, el llamado de Dios es un llamado para que sepas que Él ya vino al mundo
y que en esta venida ciertamente no fue tan explícito como un mundo que se derrite y que en base a su fuego abrasador, entonces todo cae a sus pies, pero es aún, aunque no lo creas, quizá tú estás pensando, si la venida de Dios fuera así, porque quizá tú entiendes el Evangelio y sabes que es la venida de Dios al mundo, salvar a su pueblo, y quizá tú me dirás, no fue tan impresionante la verdad, ¿o sí? No fue tan impresionante ya que cuando Dios vino al mundo en forma de hombre y fue a la cruz, Él no hizo descender cielo, fuego, ni derritió nada, a lo que yo te responderé, es verdad, no fue tan así, fue aún más glorioso. Fue millones de veces más glorioso, porque observa cómo la palabra de Dios hace notar esta gloria. Verás, hay un autor del Nuevo Testamento que se llama Marcos, que en su evangelio, una de las cosas más eh, disfrutables que existen es estudiar el evangelio de Marcos, porque él, a diferencia de Mateo, cuando Mateo hace alusiones al Antiguo Testamento, tiene la costumbre de decir para que se cumpliese lo que está escrito, o para que se cumpliese la escritura, y cita el texto. Pero Marcos no es tan así. Marcos usa palabras específicas, palabras muy específicas que solo se usan en ciertas secciones de la escritura. Y cuando usa estas palabras específicas, lo hace para rememorar nuestras mentes estos pasajes. Y verás, en el principio del Evangelio de Marcos, cuando dice que el Señor Jesús, en los días de cierto gobernador, fue a Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Adivina lo que dice. Cuando subía del agua, vio abrirse el cielo. En el 64 leímos si rompiesen los cielos. Y en el capítulo 1 del Evangelio de Marcos, en el versículo número 10, dice que el bautizador vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre el Señor Jesús. Y debes saber que la palabra que se utiliza en la versión griega del Antiguo Testamento y en la versión que Marcos escribió son la misma. Son exactamente las mismas palabras. ¿Cómo pensarían muchos de los que leyeran Isaías y dijeran durante años, ojalá Dios rompiese los cielos como lo promete romper así? Ojalá Dios viniera. Quizá tú piensas, ojalá Dios viniera. Ojalá. Y piensas que nunca ha venido, que Dios no interviene en este mundo, que este mundo está totalmente dejado. Claro, pensarás, ¿qué tiene que ver Dios en este mundo si está lleno de enfermedades que pareciera que salen cada vez más y en mayor cantidad? Claro, ¿qué tiene que ver Dios con este mundo? Pensarás quizá que se llena de guerras y rumores de guerra y cada vez gente solamente parece estar cada vez más amargada y los trabajos son cada vez más difíciles. Ah, pero lo que debes saber es que Dios ya vino y Él ya rompió el cielo o abrió el cielo y Él vino a este mundo y créelo o no, Él vino a este mundo de una forma humilde y de una forma pacífica. Incluso Él se dejó bautizar, que en el contexto del bautismo que ofrecía Juan no tiene mucho que ver, no es exactamente lo que hacemos los creyentes ahora, ¿ya? El bautismo de Juan era para arrepentimiento, el bautismo del creyente es otra cosa. Pero incluso Juan, cuando vio acercarse al Señor, dijo, ¿por qué? ¿Cómo voy a bautizarte a ti? ¿Acaso no debería ser yo? Pero él dijo que tenían que cumplir toda justicia. ¿A qué se refería? Se refería a que de una manera sorprendente y eficaz y que hace solamente querer glorificarle. Cuando el Señor Jesús vino al mundo, Él se entregó a sí mismo por nosotros y tomó nuestro lugar. Así como en el bautismo de Juan, Él debía ser bautizado por el Señor, ya que Él ni siquiera era digno de desatarle las agujetas de los zapatos. Asimismo, el Señor aún así toma nuestro lugar y toma su lugar en un bautismo que en ese momento era de arrepentimiento, pero que en ese sentido estaba anunciando lo que se vendría pronto, ya que en la cruz de Cristo, Él que vino del cielo, porque nadie estaba en el cielo, sino el que bajó del cielo, y eso se lo hizo ver a todos
y se lo hizo anunciar a todos, ya que por eso cuando fue bautizado se vio el cielo abierto y el Espíritu descendiendo como paloma sobre él para anunciar que este era aquel del cual Isaías hablaba. Pero entonces uno dice, pero ¿y por qué Isaías esperaba o anunciara que si Dios bajara, entonces su presencia haría derretirse todo y que sería como un fuego abrasador? Cuando leemos el Evangelio de Marcos igualmente, nos damos cuenta que Marcos nos presenta al Señor Jesús como el Hijo de Dios, de una manera explícita y directa. En el versículo 1 del Evangelio, puedes leerlo después. Te invito a que lo leas, a que veas lo que la palabra de Dios habla acerca del Señor Jesús. Y verás que en el inicio del Evangelio se anuncia que este es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y sabes cuándo más se usa la expresión Hijo de Dios en el Evangelio de Marcos? ¿Te lo has preguntado? En el final del Evangelio dice así en el capítulo 15. Cuando vino la hora sexta, en este capítulo el Señor Jesús está siendo crucificado. Después de juicios injustos, después de que le llevaran, Él fue al madero y fue crucificado. Y en estas horas está siendo crucificado. Y en el capítulo 15, en el versículo 33, dice, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, eh, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. De alguna forma, el evangelista nos muestra al lector ideal de su evangelio. Por un lado, inicia mostrando cómo el Señor Jesús es el Hijo de Dios. A través de todas las lecturas del Evangelio, Él se preocupa de mostrar y dar pruebas irrefutables y mostrar historias en las cuales se ve claramente cómo Jesús es el Hijo de Dios. Y al final del Evangelio, lo más certero y lo más claro que Él es Hijo de Dios no es un milagro de sanación a otros, no es multiplicar comida, ni es cuidar a otros, ni hacer cosas que tú has estado esperando quizá. Tú quizá estás en esta hora escuchando el Evangelio y lo haces por curiosidad o porque quizá tu vida es mala. Quizá en este momento vienes cargado y trabajado y has escuchado que en el Evangelio hay una salvación que te puede librar de ese dolor que sientes en tu vida que es vana, que la sientes como una carga. Puede que sea así y me alegra que quieras escuchar, pero sabes, cuando se nos presenta el Señor Jesús en los Evangelios, no se nos presenta explícitamente como uno que viene a librarnos de las cosas que nos duelen o que viene a satisfacer nuestros deseos, sino como uno que sufre, como el siervo sufriente, como aquel que carga con nuestros pecados. En esta historia que leemos acá, de alguna forma se cumple lo que ya leímos en Isaías, porque en Isaías el profeta añora, oh que se rompiesen los cielos, que se abrieran los cielos y viniera Dios, y su presencia derretiría todo. Pero de alguna forma eso ocurrió en la cruz, ya que cuando Él estaba en la cruz, ciertamente la presencia de Dios estuvo en ese lugar, y esa presencia hizo castigar, hizo cargar la ira de Dios sobre el Hijo.
Dios el Padre de una manera majestuosa y misericordiosa y tremendamente justa está cargando nuestros pecados en el Señor Jesús. Aquel que no conoció pecado, aquel que nunca hizo pecado, aquel que durante todo el Evangelio no le negó un favor a nadie, no se negó a nada que hiciera bien a otros, enseñó a miles, sanó a más, cuidó a más, estuvo con los rechazados, con los pobres y con los poderosos. En ningún momento fue parcial a ningún lado. Y aún así, este que es benigno, que es bueno, que es misericordioso, que es todo lo que tú tendrías que admitir como alguien santo, como alguien sin pecado, es hecho pecado. Nota que la Escritura no dice necesariamente que aquel que no conoció pecado fue hecho pecador, sino que dice que es hecho pecado. Hay un tema ahí, ya que haciéndose pecado, recibiendo el justo juicio de Dios, recibiendo el castigo por el pecador, entonces Él es el que justifica, Él es el que redime, Él es el que carga con nuestros pecados y que en esa cruz Él nos permite tener vida, ya que tú y yo, estimado, incumplimos las justas demandas de Dios y tenemos que cumplir con la muerte que nos corresponde por nuestro pecado de manera eterna, por haberle hecho injusticia o haber desobedecido a un Dios eterno. ¿Cómo lo hice yo? Estarás pensando en qué momento lo desobedecí, en el momento en que pensaste que si Él rompiera los cielos y viniera a la tierra, sería para cuidarte, para satisfacer tus demandas, para satisfacer lo que tienes. Eso que tienes se llama orgullo. Eso que tienes se llama egocentrismo. Dios ciertamente se preocupa por ti, pero el problema es que piensas que su obra es solamente para ti. Esa obra la hizo para llevarse la gloria, para mostrar lo bueno que es. Y créelo o no, cuando Él muestra su gloria, hace lo mejor que puede hacer para nosotros, porque no hay nada más perfecto y más hermoso en el universo que la gloria de Dios. Nosotros fuimos creados para amar y disfrutar la gloria de Dios, porque no hay nada más perfecto en el universo que podamos disfrutar. Cuando tú haces cosas solamente para ti mismo, eres egocéntrico y eres creído. Y las personas que están a tu alrededor lo pasan mal, porque tú solo te preocupas por ti y no por nadie más. Pero cuando Él se preocupa por su propia gloria, la gloria que tenía antes que el mundo fuese, la gloria que tenía con el Padre, aquella gloria suya la puede mostrar y nosotros podemos disfrutar algo tremendo. ¿Qué vio el centurión en aquella cruz? ¿Y cómo es posible que él, por algo que vio, diga verdaderamente este era hijo de Dios? ¿No les parece curioso? ¿No te parece curioso? Quizá tú piensas como el profeta, como los que leían con el profeta, que si Dios descendiera y derritiera todo a su alrededor, entonces creerías. Pero notablemente, y de manera espectacular, el centurión dice, o dice el evangelista acerca de él, que él estaba frente viendo que después de clamar había expirado así, pareciera que aquel grito de clamor y su expirar le hizo clamar diciendo que era hijo de Dios. Acá tenemos un hombre que lo ha visto todo. Quiero llamar la atención a eso. Un centurión romano era una persona que estaba a cargo de 100 personas, 100 soldados, por eso centurión viene de 100, y este hombre lo más probable es que fuera un fiero hombre de guerra. Vería quizá muchísimas personas muriendo en su vida y se habría ocupado de muchas crucifixiones. Pero me pregunto, ¿qué habrá visto este hombre en esta situación? Lo más probable es que él estuvo durante toda la crucifixión, vio las horas de tiniebla, vio que sus discípulos no estaban, vio que las personas se burlaban, vio que a sus pies jugaban juegos de azar para quedarse con su ropa. Lo más probable es que vio un acto de lo más vergonzoso que existía, ya que las crucifixiones romanas
Eran una muerte lenta, por asfixia, donde los que estaban siendo crucificados ni siquiera se les permitía tener ropa. Las pinturas que ustedes ven de las crucifixiones donde el Señor está con ropa, eso es más que nada para censurar un poco el tema, pero lo más probable es que en su crucifixión Él no tenía nada. Es humillante, es doloroso, es triste, es atroz. ¿Cómo alguien podría soportarlo? Y este hombre ya tenía que soportarlo, tenía que tener experiencia. No tenía que afectarle, no le podía afectar. ¿Cómo un hombre le va a afectar eso? No puedes hacer tu trabajo así. Si te afecta algo así, pero de manera espectacular, el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En un salmo, que es una cita de un salmo, que anuncia acerca del rey sufriente que clama para que su Dios actúe. Pero ¿saben? Lo interesante es que el Salmo 22, que el Señor está hablando acá, fue hecho como un recordatorio de cómo los reyes claman y cómo los reyes pueden sufrir. Y son un clamor para que Dios actúe. No está diciendo por qué me has desamparado para enfatizar que Dios lo traicionó. No, ese es el tema. El tema del Salmo es para que Dios actúe, para que Dios se acuerde que Él no desampara, pero que en este caso tiene que desamparar y tiene que dejarse, tiene que caer la ira sobre Él. Y es impresionante porque Él clama aquello y entonces Él, dando una gran voz, expira. Es casi como si Él le recordara a Dios, lo he pensado así el último tiempo, que tiene que desampararlo. Está apoyándose en su Dios y su Dios está apoyándose en el hecho de que tiene que cargar con la ira santa, justa y perfecta que tiene en contra de nosotros en Él. La crucifixión fue un acto de amor tremendo, ya que en este acto el perfecto Hijo de Dios carga con nuestros pecados, carga con la condenación que nosotros merecemos, que nos corresponde, y el centurión quizá habrá visto esto y habrá dicho, miles han pasado acá en esta cruz, y a miles los he subido y a miles los he bajado. Y yo creo que cuando uno está a punto de morir, cuando uno tiene las puertas de la muerte al lado de él o ella, cuando uno tiene las puertas de la muerte tocando en la esquina, lo que menos piensa es en dos cosas. Lo que menos piensa es en otros y lo que menos piensa es en no preservar su vida. Cuando uno está en las puertas de la muerte, hace cosas curiosas. Aún la persona más deprimida, por un lado, que siempre dice que ojalá esta vida terminara y ojalá esta vida terminara y ojalá esta vida terminara, tienes que saber una cosa, si es que eres así, si estuvieras a punto de atravesar las puertas de la muerte, no tendrías ese pensamiento. Te detendrías incluso a ver el paisaje. Te detendrías a darte cuenta que ese paisaje que todos los días te parece tan simple, realmente era hermoso. Te darías cuenta que quizá debiste haberte detenido a ver el paisaje de manera más detenida, de manera más cercana. Te darías cuenta que tu vida sí es valiosa. Te darías cuenta que tu vida efectivamente fue hecha por Dios, fue dada por Dios, y que no la podemos perder así como así. Te darías cuenta igualmente que tu espíritu y tu instinto de supervivencia se activarían. Hay muchas personas que han hecho cosas atroces con tal de mantenerse con vida. Pero sabes, en la cruz del Calvario, en la crucifixión del Señor Jesús, creo que hay la situación menos egoísta posible y la situación de mayor darse que existe. Porque de alguna manera el Señor no pidió que esa crucifixión terminara. En sus manos encomendó su espíritu, dijo igualmente, está en otro evangelio. Él se entregó a sí mismo a esta muerte en la cruz. Él solo estaba pensando en otros.
Por eso en otro evangelio él estaba quizá tan lleno de amor, tan lleno de darse a sí mismo por otros, porque por eso en otro evangelio dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El perdón y la misericordia brotan de él, y este centurión me parece a mí, me gusta imaginarlo así, que después de ver este acto tan fuera del lugar, enfrente de las puertas de la muerte, un acto tan distinto a alguien que sabe que su vida está a punto de terminar, un acto tan irrisorio, diríamos algunos, que él tiene que admitir, si este hombre que está dando su vida acá no es hijo de Dios, entonces la creación misma no tiene sentido, porque solamente los hombres, los que no son hijos de Dios, se aferran a la vida y se aferran hasta el final. Muestran miedo, muestran algo de pánico, muestran supervivencia, muestran instinto, muestran egoísmo. Pero acá tenemos uno que pareciera que ve las puertas de la muerte y pareciera que entrara porque sabe que en base a esto va a dar vida y que sabe que no, que en sí mismo este no es el final. En ese sentido es casi como aquella paradoja que dijo un autor que se llama C.S. Lewis, que cuando ve la vida de Cristo y trata de enfatizarle a las personas del mundo que en sí mismo tú tienes que entender que Jesús en ninguna parte de los evangelios no dijo que era simplemente una persona, él siempre enfatizó que era Dios. Entonces tienes una encrucijada porque o estaba loco o era hijo de Dios. Pero es súper difícil que estuviera mintiendo. Es demasiado difícil. Porque si una persona mintiera, la muerte misma podría hacerlo hablar un poco. Si una persona estuviera mintiendo, al menos lo haría por algo que ganar. Pero acá tenemos uno que pareciera que su misión era la crucifixión, era entregarse a sí mismo por otros. Y el centurión no puede sino declarar, este era hijo de Dios. ¿Cómo será poder escuchar lo que él vio? Yo quisiera poder preguntarle, en el cielo quisiera poder preguntarle. Creo que sería espectacular. Me gustaría escuchar a los que vieron al Señor y me gustaría escucharlo a Él predicar el Evangelio o hablarnos del Evangelio y su vida entregada en el cielo. Creo que eso es suficientemente hermoso para que dure toda la eternidad. Creo que es lo suficientemente bueno para que entiendas que el mensaje del Evangelio es: el Señor fue crucificado por nuestros pecados. Y en aquella cruz a la que Él fue, habiendo bajado del cielo, ciertamente la ira de Dios fue cargada en Él, que es una ira suficiente para derretir la tierra y los montes y los collados. Esta ira es suficiente para que Él, en haberla cargado, tenga que entregar su vida perfecta. Y tienes que entender que en esta tumba en la cual fue puesto, 3 días después Él resucitó. Y en haber resucitado, Él tiene poder para salvar. Tiene poder para salvarte a ti. Tiene poder para salvar a todo aquel que en Él crea. Cualquiera que quiera creer en su nombre, puede ser hecho hijo de Dios. Este hombre, centurión, que es un testigo, que es uno de los testigos que tenemos, declaró que él verdaderamente era hijo de Dios. Nadie puede haberse enfrentado a la muerte así si no era hijo de Dios. En el principio del Evangelio, el profeta habla y dice que el Espíritu Santo lo vio bajar sobre paloma, como lo vio bajar para estar sobre él como una paloma. Eh, Interesante, quizá, ¿cómo lo habrá visto? No estoy seguro a qué se refiere con eso. Pero lo que está claro es que era una alusión a que él verdaderamente era hijo de Dios. Y cuando el profeta, quizá en la antigüedad, se pusiera a reflexionar en esto, y si él pudiera haber visto lo que acontecería cuando él realmente bajara del cielo y llevara a cabo esta obra expiatoria y esta vida entregada y esta forma en la cual él se entrega a sí mismo como propiciación por nuestros pecados para librarnos de la condenación y darnos vida, estimado, tú, tú tienes un problema. Tu problema es que si Dios bajara en este momento, te derritiría. La condenación pendería sobre un hilo frente a ti.
ya que si Él bajara tendría que juzgarte, tiene que juzgarte. Y por nuestros pecados, principalmente el solo pensar en nosotros, solo querer para nosotros, quizás estás escuchando este mensaje solo para autopreservarte, solamente para lo que te convenga, pero aquí hay una buena noticia. Eso no te impide creer. No te impide, nadie te impide. Si quieres puedes creer que el bendito Hijo de Dios murió por ti en la cruz, que murió por tus pecados, que pagó la condena que era contra ti. Y cuando eso ocurra, debes saber que cuando Él venga, o nos llama a su presencia, cuando Él venga, porque vendrá a este mundo a instaurar su reino y a que todo lo que no estaba bien sea deshecho, que al fin todo llega a cumplimiento y que sus promesas redentoras que tiene desde el principio de la creación puedan ser llegadas a cumplimiento y podamos estar con Él por la eternidad, entonces diremos, ¿quién había escuchado? ¿O quién se habría imaginado de un Dios como este, que obra en favor de aquellos que en Él esperan, de aquellos que esperan en Él? Tú puedes ser como uno que no le conoce y que cuando Él venga, ahí tendrás que conocerle. Toda rodilla se tendrá que doblar frente a Él. Todos tendrán que confesar que Él es verdaderamente Dios. Todos le confesarán en, en su reino, en su gloriosa venida. Pero ese arrodillarse puede ser ahora. Puedes creer en que Él murió por tus pecados. ¿No crees que es digno de considerar y digno de que se considere un poco, al menos por tu instinto de autopreservación, considerando que si yo me equivoco y no hay tal cosa, igual viví bien y a ti no te afecta? Pero si tú te equivocas, es la eternidad en la condenación. Y no solo eso, te pierdes el poder ver en esta cruz a Dios Todopoderoso, el Hijo Eterno de Dios, aquel amado por el Padre, en aquella cruz cargando con nuestros pecados y dejándose castigar por el Eterno Padre, el Eterno Hijo de Dios, recibiendo el castigo de Dios el Padre, mostrando así que Él es Hijo de Dios, porque solo Él es el único que tiene poder para entregar su vida y volverla a tomar. ¿No te parece un mensaje glorioso? ¿Espectacular? ¿No te parece preciosa la cruz de Cristo? ¿No te parece precioso el Evangelio? Si te parece y nunca lo habías visto así, cree en que Jesús murió por tus pecados. Créele a Dios para salvación y tendrás vida eterna. Que el Señor bendiga su bendita palabra y que pueda tenerte misericordia para salvación y para vida. Buenas tardes, hermanas, hermanos, amigas y amigos que nos acompañan en la predicación del Evangelio. Y quiero volver nuevamente sobre la idea de Evangelio como una hermosa y tremenda noticia, según lo ha expuesto muy bien, muy claramente nuestro hermano. Y cada vez que Dios obra algo portentoso y grandioso en la vida de uno, eso mueve su corazón hacia la gratitud. Es la respuesta natural del corazón, al menos de un corazón sano, bueno, no un corazón de piedra, es ver los hechos portentosos de Dios, aquellos hechos inimaginables que sobrepasan nuestra imaginación, y responder en gratitud. Y el Evangelio debería funcionar de la misma manera. Yo estoy con mi esposa Constanza muy conmovido, muy agradecido a Dios por lo que Él ha hecho al traer una vida hermosa a nuestra vida. Trajo una enorme bendición y nosotros nos respondemos con gratitud en nuestro corazón. Y el Evangelio también debería hacernos estallar nuestro corazón en gratitud hacia Él cuando lo consideramos en su magnitud, en su profundidad y en todas las dimensiones que encierra. ¿Tenemos razones para agradecerle a Dios por lo que Cristo ha hecho? Esa es la gran pregunta que se hace Pablo en Colosenses,
Y quiero leer el pasaje que va a servir como base para la presentación del Evangelio. Quiero leer un par de versículos solamente en Colosenses, el capítulo 1, versos 12 y 14. Es una oración de gratitud del apóstol Pablo por aquellos creyentes que estaban en Colosas. Dice: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pablo comienza esta oración por los hermanos de Colosas diciendo que su corazón está lleno de gozo y quiere agradecer al Padre al menos por tres cosas. La gran pregunta es: ¿ha hecho algo Dios por nosotros que mueva nuestro corazón a estar agradecidos por Él? Y Pablo responde claramente. Y fíjese, acá hay tres grandes razones por las que nuestros corazones podrían agradecerle a Dios. Y cada una de estas razones tiene que ver con la salvación de nuestras almas. No tiene que ver con dinero, no tiene que ver con salud, no tiene que ver con fama ni honra, tiene que ver única y exclusivamente con la salvación y redención de nuestras almas. El Evangelio es justamente cómo Dios despliega esta acción que debería llevar no solamente nuestros corazones a creer, sino también a agradecer. Porque cuando uno mira en detalle, va a decir Pablo, todas las múltiples aristas que encierra la obra portentosa de la salvación, no podríamos menos que responder con fe y gratitud y amor hacia la persona del Salvador. ¿Cuáles serían estas tres razones? Pablo comienza así. ¿Qué ha hecho Dios? ¿O para qué vino Jesús al mundo? Y nuestro hermano Cristian ya ha dado algunas respuestas y Pablo acá proporciona otras. Lo primero, fíjese, la primera razón por la gratitud al Padre es que nos hizo aptos para participar en la herencia en los santos en luz. ¿Qué quiere decir con esto Pablo? Fíjense lo siguiente. A diferencia de la imaginación popular, que cree que uno puede ganarse el cielo haciendo un montón de buenas obras o dejando de hacer malas obras, Pablo responde categóricamente y de manera muy clara diciendo: no, no podemos ganarnos el cielo. En otros términos, va a decir Pablo, si llegamos a ir al cielo, si llegamos a aspirar a participar en la herencia de los santos en luz, no tiene nada que ver con nosotros. No es por nosotros. Si llegamos a estar en esa posición de estar en el cielo, no tiene nada que ver con usted ni conmigo. Porque acá la palabra clave es nos hizo aptos. Nos permitió hacer algo para lo cual nosotros naturalmente no teníamos ningún tipo de injerencia y estábamos imposibilitados. Capacitó e hizo competentes a aquellos que eran profundamente incompetentes. ¿Usted ha lidiado con alguien que es incompetente? ¿Alguien que debería resolver un problema y no puede? ¿Por qué es incompetente? Bueno, frente a la salvación, frente a la posibilidad de llegar al cielo, usted es tan incompetente como esa persona. No hay nada en usted que lo haga tener esa habilidad. Y por lo tanto, dado que usted es incompetente para alcanzar al cielo, requiere que alguien efectúe una enorme transformación en su vida y en su corazón y lo vuelva apto, lo vuelva competente para participar en la herencia de los santos en luz. Fíjese acá, no es que usted se vuelve apto, no es que usted, como dirían algunos gurús, iluminados, profetas, consejeros, chamanes, embaucadores de distinta laya, no es que usted pueda ir adquiriendo habilidades y ampliando sus horizontes de crecimiento espiritual para que en algún momento de iluminación pueda alcanzar la salvación. No, no hay nada en usted que lo haga ser apto. Requiere un agente externo que lo capacite. Él nos hizo aptos, dice la Escritura acá claramente, para participar en la herencia en los santos, en luz. Usted no es apto, usted no es competente, usted de hecho es incompetente, yo soy muy incompetente, pero Dios a usted lo capacita para disfrutar algo que no podría haber disfrutado jamás por sus propios medios. ¿Y qué es esto? Una herencia celestial. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Participar de una herencia. Si se fija, la idea de herencia es muy interesante, porque una herencia es muy distinta de un premio, es muy diferente a una recompensa. La naturaleza misma de una herencia es que no es una retribución que se le dé a alguien por
por merecimiento. Usted no se gana una herencia, usted no se esfuerza por una herencia, usted sencillamente recibe la herencia por la posición que usted tiene. Es en esencia un regalo, por eso un regalo porque usted forma parte de una familia. Esa es una herencia. Ningún hijo hizo ningún esfuerzo por ganarse una herencia. Un hijo sencillamente recibe la herencia porque es hijo. La naturaleza de un hijo es que reciba dones, dádivas, regalos y obsequios de su padre. Es distinto de un premio. Si se fija, lo que está diciendo Pablo es que usted no tenía nada que hacer para participar en la herencia celestial y Dios a usted lo vuelve apto. Y le da una herencia porque ha redefinido su posición respecto a él. Lo ha vuelto hijo. Solo pueden ser participantes de la herencia de los santos de luz aquellos que son hijos. Pablo lo dice también de manera muy clara en Romanos 8. Si somos hijos, somos también herederos. No hay hijo que no sea heredero. Esta es la primera gran razón para agradecerle a Dios. Ustedes, que no tenían ni arte ni parte en la herencia celestial, el mismo Señor, el mismo Dios, los ha vuelto capaces, los ha hecho aptos para participar en esa herencia que a ustedes les era inalcanzable. Enorme razón de gratitud. Y si esa solamente fuese la razón, si solamente Cristo hubiese venido al mundo para darnos esto, valdría toda nuestra gratitud. Sería el motivo suficiente para llevarse nuestra gratitud y nuestra adoración por los siglos de los siglos. Pero lo maravilloso del Evangelio, y por eso es una noticia tan tremenda, tan impresionante, es que tiene tantas capas de significado, es que aborda tantas aristas de nuestra relación caída con Dios, que Pablo dice, no, ojo, no se agota ahí. La salvación, hay más razones para agradecerles a Dios. Hay muchas más razones que deberían brotar en su corazón que se dirijan en gratitud y alabanza hacia Dios por su obra. Como si no hubiera sido suficiente que nos hubiese hecho capaces para participar de la herencia de los santos en luz, Pablo va a decir, hay una segunda razón muy interesante. Y esto es, versículo 13, el cual dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Es muy interesante esto. No es que Dios no solamente cambia el destino de nuestras vidas, antes no teníamos ni arte ni parte en la herencia celestial y ahora sí, sino que también dice, lo que Dios hace en nuestras vidas es cambiarnos de jurisdicción. Y aquí quiero explicar qué es esta cosa de cambio de jurisdicción. ¿Sabe cuál es el problema? Es que usted naturalmente y yo naturalmente vivo bajo un reino. Y ese reino tiene una cualidad muy interesante que impera y predomina sin ningún tipo de contrapeso la maldad. Nos ha trasladado, nos ha librado, dice, de la potestad de las tinieblas. Esa es su jurisdicción natural. Usted habita en el reino de las tinieblas, en la potestad del mal. Potestad significa poder. Alguien tiene poder para hacer con aquellos que están bajo su dominio, bajo su jurisdicción, puede ejercer poder para con ellos. Entonces usted, cada vez que prende a las 9 en la tele para ver las noticias de cómo va el mundo, muchas veces a uno le dan ganas de apagarla a los 5 minutos. Uno dice, no hay ninguna buena noticia. El Evangelio es una gran noticia. Cuando uno prende las noticias, no hay ninguna buena noticia. El mundo parece que va de mal en peor. Y usted se preguntará, ¿por qué el mundo anda tan mal? ¿Por qué la maldad solamente parece aumentar? Y la respuesta a la luz del Evangelio es sencillamente porque el mal impera, porque el mal domina, porque el mal tiene poder, despliega su poder y no hay nada que lo ataje totalmente. Tanto así que es capaz de someter personas a su imperio. El mal va a ser definido, y Satanás es el príncipe de las tinieblas, es definido en las escrituras como el príncipe de las tinieblas, o sea, aquel que tiene potestad. El mal es definido como un tirano, como una suerte de dictador que hace lo que quiere con la vida de las personas que están sujetos bajo su dominio y su potestad. Así funciona Satanás. Ejerce sin contrapeso su potestad como príncipe de las tinieblas, como el rey de la potestad de las tinieblas. Y domina de manera arbitraria, como un tirano, como un déspota, como un dictador, a todos aquellos que tiene sometidos bajo sus dominios.
Pero por esto el Evangelio es el Evangelio. Dice que el Señor Jesús nos ha librado de la potestad de la. Ha efectuado un acto de liberación impactante en aquellos que, nuevamente, se nos dice, no nos hemos liberado de la potestad de las tinieblas. No es que nosotros en nuestra mente y en nuestra capacidad hayamos urdido un brillante plan de fuga. No es que nosotros nos hayamos escapado. Yo recuerdo imágenes muy notables de el muro de Berlín, personas que arriesgaban su vida de saltar de un lado al otro de la muralla con tal de salir del el mundo comunista y pasar a una democracia libre. Y arriesgaban su vida, se lo comían los perros, podían crear ahí, los masacraban con metralletas, así funcionaba. Gente que urdía su escape para saltar de un lado al otro de la misma ciudad. Acá el Evangelio es crudo y sincero. Usted no puede librarse de la potestad. Usted requiere ser libertado por un agente externo. Usted necesita un libertador. No puede, no podría. Por más que quiera, no puede por sus propias capacidades. Pero por eso Dios nos libra, dice que Dios nos rescata. Usted no puede huir, no puede escapar por sus propios medios, entonces requiere de un agente externo que lo salve. Y la palabra acá es súper fuerte, usted ha sido librado. Y esa palabra se ocupa en otros contextos para hablar de ser librado de un peligro o de la destrucción. Ser rescatado podría ser también una buena traducción. Como alguien que ha sido rescatado de un peligro. Usted pide auxilio y viene una mano salvadora y lo rescata. Esa es la imagen. Usted ha sido librado de la potestad de las tinieblas. Y piensen esto fascinante. Que si esa solamente hubiese sido la acción del Señor Jesús, nuevamente habrían razones para agradecer. Pero no es más. No es que el Señor Jesús lo haya rescatado de este imperio del mal y lo haya puesto ahí en la frontera y después diga, bueno, haga lo que bien le parezca y arrégleselas como pueda, sino que dice, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es un rescate completo. Por eso es un cambio de jurisdicción. Lo saca del reino del mal y lo pone en otro reino, con otro rey, con otra lógica, en el reino de su amado Hijo, donde ya no está sujeto a la potestad del mal, donde ya no está sujeto al príncipe de las tinieblas, sino ha sido cambiado de jurisdicción. Tiene una ciudadanía que le ha sido otorgada por gracia. No se la merecía, no se la merecía. Te ha sido librado. Es una enorme obra de rescate de un reino de maldad a un reino de luz. Nuevamente, así como usted era totalmente incapaz de ser participante de la herencia de los santos en luz, de la herencia celestial, y Dios lo ha capacitado, lo ha posicionado como hijo para que disfrute de la herencia, acá usted no podía bajo ninguna circunstancia, ni por sus propias fuerzas, ni por su propio empeño, liberarse. Usted requería un libertador, usted requería a alguien que lo rescatase. Y ese libertador es el Señor Jesús, que además lo pone en una nueva jurisdicción, bajo su protección, donde nadie lo va a tocar, el reino de su amado. Y podría terminar la predicación ahí y decir, ya con estas dos razones basta, y ya con dos razones tan poderosas, tan notables, uno diría, gracias Señor. Pero hay una tercera. Hay tres razones, había dicho, que nos permiten explicar por qué el Evangelio debe mover nuestros corazones de gratitud. Porque en cada una de ellas recordamos nuevamente lo profundamente incompetentes, incapaces que somos y que todo lo que podemos hacer es responder en fe y en gratitud al Señor por su obra. En quien tenemos, dice, redención por su sangre y el perdón de pecados. La palabra redención es súper fuerte. Hemos visto tres nociones súper fuertes. Usted no era apto, era incompetente y ha sido hecho apto. Usted estaba sometido a la potestad de un reino de maldad, pero ha sido libertado. La tercera noción dice en quién tenemos redención por su sangre. Y la imagen acá ya no es de alguien incompetente, ya no es de alguien que está sometido a un reino de maldad, a un tirano que lo explota. Acá la idea es la de un esclavo. La imagen que tiene que hacerse es la de un esclavo.
Esa es la palabra redención. Cristo Jesús no solamente nos capacitó, no solamente nos libertó, sino también nos redimió. Redención es un concepto técnico en la antigüedad para hablar de una operación comercial que se efectúa en un mercado de esclavos. Ni más ni menos que eso. Es un concepto que solo tiene sentido en un mercado de esclavos. Esa es nuestra condición. Usted es esclavo. No es que nosotros seamos ciudadanos libres y que vivamos bien bajo el imperio de las tinieblas y que podamos hacer lo que queremos. Y de hecho, si usted piensa que vive en el imperio de las tinieblas con absoluta y total libertad, déjeme dar una pésima noticia: usted es víctima del autoengaño, de un espejismo, de una ilusión de libertad. Usted cree ser libre y en realidad está lleno de cadenas, lleno de grilletes que lo apresan. Usted piensa que hace su voluntad, pero en realidad solamente reproduce la voluntad del príncipe de las tinieblas. Cree ser libre, pero en realidad es esclavo del pecado. Por lo tanto, usted necesita que alguien lo redima, que alguien lo quite de esa condición de esclavitud, que alguien pague el precio de su libertad. Eso es redención. Hay un precio que hay que pagar por su libertad. Usted es esclavo. Por más que piense que no es esclavo, usted es esclavo. Usted no hace su voluntad, hace la voluntad o de su carne, o del mundo, o de Satanás, pero nunca hace lo que a usted le gustaría hacer. Y si piensa que usted es totalmente libre, eso es un espejismo. Probablemente es la mentira más grande contada en el mundo. Usted es libre y hace lo que quiera. No, mentira. Usted es un esclavo del pecado. Así define mi vida antes de Cristo y así define su vida antes de Cristo. Usted es un esclavo y por lo tanto requiere un libertador. Pero toda libertad lleva necesariamente la obligación de un pago. Estamos hablando de una operación comercial, de una transacción en un mercado. Usted quiere este esclavo, quiere libertarlo, bueno, hay que pagar un precio. Y el precio es definido acá ni más ni menos como tenemos redención por su sangre. El precio de su libertad no es ni una manda, no es ni andar kilómetros de rodillas, no es ni una donación muy generosa que usted puede hacer, sino que es la sangre del unigénito, del Santo Hijo de Dios, crucificado en la cruz. Redención por su sangre, redención por la sangre del Señor. Lo que Pablo estaba diciendo es que usted no podía pagar por su libertad. Hubo alguien que pagó por su libertad. Y el precio de su libertad, Pedro lo va a definir como algo más valioso que el oro y la plata. Las cosas más valiosas que uno podría pensar en el mundo, comparado frente al enorme valor de la sangre del Señor Jesús, son basura, son cosas pasajeras, son cosas corruptibles, lo dice Pedro. Ese es, ni más ni menos, que el enorme precio que ha sido pagada por su libertad. Pero una libertad, y esto es notable, que como consecuencia de esa libertad usted deja de ser esclavo del pecado y recibe el perdón de pecados. Usted es libre, pero al mismo tiempo es justo, es declarado justo. Es una enorme transformación que opera en su vida. No solamente usted es redimido, es libertado del pecado, es que además se rompe esa relación con el pecado porque usted es declarado justo, porque el enorme precio de esa redención además lo faculta a usted para ser presentado como justo delante de Dios. Es una redención que lleva asociada el perdón de pecados. Pablo lo va a decir después en el capítulo 2 de Colosenses: todos nuestros pecados fueron cargados en la cruz. Cada uno de nosotros tenía una factura enorme, impagable de pecados. Desde pequeños pecamos y tenemos una factura impagable. Bueno, esa enorme factura, va a decir Pablo en el capítulo 2 de Colosenses, fue puesta y clavada en la cruz. La cruz está llena de facturas de nuestros pecados que el Señor anuló, pagó. Una imagen impactante. Eso es el Señor. Y por eso, va a decir Pablo, tenemos tantas razones, tan profundas razones para agradecer la obra del Señor por nosotros. Usted era incapaz de participar en el cielo porque no podía ganarse el cielo. Pues bien, Dios, a través de la obra de su Hijo,
lo ha hecho apto para participar de la herencia como hijo. Usted bajo ninguna circunstancia podía huir del imperio del mal, pero Dios lo liberta, Dios lo rescata, Dios lo salva, y no solamente con eso, lo pone a resguardo en el reino de su amado Hijo, lo cambia de jurisdicción. Usted era esclavo del pecado, bajo ninguna circunstancia podía liberarse a sí mismo, pero hubo alguien quien compró su libertad, y la compró ni más ni menos que el enorme precio de su sangre. Pagó en la cruz el precio de nuestro rescate. Y además, ese rescate nos vuelve justos. Nos ha dado un nuevo destino, herencia celestial, nos ha dado una nueva jurisdicción, ya no ciudadanos de un reino tiránico, sino libres en el reino de Dios, y nos ha dado también una nueva posición, libres y hechos justos frente a los ojos de Dios por la obra salvadora del Señor Jesucristo. Hay razones para agradecerle a Dios. Ha hecho cosas Cristo por nosotros que mueva nuestro corazón a entregarlos a Él por fe. Claramente va a decir Pablo sí. Y estas son solo algunas. Y cada una de ellas, enunciada en una frase que puede parecer muy corta, encierra una enorme profundidad espiritual. Y por eso queremos, cada uno de nosotros en esta tarde, que usted pueda hacer suya la obra del Señor Jesús, pueda aceptarla en su corazón, pueda confiar en que no hay nada que usted pueda hacer o dejar de hacer para ganar la libertad, ganar la redención, ganar la salvación, ganar estar allá en el cielo. Porque hubo alguien, y solo uno, que lo hizo por usted, el Señor Jesús, a quien usted debe aceptar en esta noche como el único y suficiente Salvador de su alma, por la fe. Que el Señor pueda bendecir su evangelio en su corazón.